Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 39 del Tratado de Gitín. Estábamos hablando acerca de un siervo, si podía ser liberado o no podía ser liberado, un siervo kenaanita. Y llegamos a la pregunta de si una persona venía y hacía Ikdesh, es decir, lo consagraba al Bet HaMikdash. Ahora dice la Gemara, perdón, Lema Katenai, digamos que esta discusión es la misma discusión que hay entre estos Tanaim en una vereita. Hamagdish Abdo en Moalimbo, una persona que consagra a su siervo para el Bet HaMikdash, no se transgrede con él la prohibición de Meilá. Cuando una persona viene y dice este objeto pertenece al Bet HaMikdash, no lo puede utilizar para nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa si dice el siervo, yo lo consagro al Bet HaMikdash? Ese siervo va a seguir trabajando para él. Entonces, ¿qué? ¿Va a estar utilizando algo que pertenece al Bet HaMikdash? Se llama que hace Meilá. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Moalim besearo. Rabbi Shimon ben Gamliel dice, sí se transgrede Meilá, pero solamente con qué, con el pelo. Maila behaika mi pliga. ¿Acaso la discusión no es esta? De Marsabar, que Rabbi Shimon ben Gamliel opina, Kadosh, es decir, que el siervo quedó consagrado y por lo tanto sí que se transgrede la prohibición de Meilá. Umar Sabar y el Tanakama opina, lo Kadosh, que no quedó consagrado, por lo tanto no se transgrede la prohibición de Meilá. La Gemara va a rechazar este punto de vista y dice no. Tisbara, ¿acaso tú estás pensando? Hay el lenguaje de esta discusión que escribe Moalimbo, ve Moalimbo. Hay Kadosh, ve no Kadosh. Mi baile. Es decir, aquí, si el problema es si fue consagrado o no fue consagrado, ¿por qué viene y dice Moalim, velo Moalim? ¿Se transgrede Meilá o no se transgrede Meilá? Debería haber dicho Kadosh o no Kadosh. Entonces, la discusión no es esa. Ela, de Jule Alma, todo el mundo está de acuerdo, Shekadosh, que ahí quedó consagrado. Viajá, Bemaika me implica, y aquí dónde está la discusión. De Marsabar, que el Tanakam opina, Abda, que me carcae dame, que el siervo se considera como un bien mueble, es decir, como un bien fijo. Por lo tanto, no hay meila. Es decir, yo no puedo hacer meila sobre un terreno. Perdón. Share Meirim Bakarkaut. Umar Sabar y Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿qué es lo que opina? Que metalte le dame. Es decir, que es como un bien móvil. Por lo tanto, sí se puede transgredir la meila. Y pregunta de Maravilla, si es así. Adimipligue Besearo. Si es así, entonces, ¿por qué discuten solamente sobre el pelo? ¿Por qué no discuten sobre todo el siervo en sí mismo? Que la discusión entonces también esté sobre el cuerpo del siervo, es decir, sobre todo el siervo en sí. Ela, entonces, ¿cómo vamos a explicar la discusión que tenemos aquí? De Cule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Abda, que me carcae, dame. Un siervo es considerado como un bien móvil, como un campo, como un terreno. Por lo tanto, no hay meilá con el cuerpo de él. Ajá, pero aquí el cabello, besearo, haomed, legazés, camipligue. La discusión está sobre un cabello que está hecho para cortarse. Es decir, se va a cortar el pelo. Marsabar, que gazuz dame, un sabio, es decir, Rabbi Shimon ben Gamliel opina que el pelo, si ya lo vas a cortar, es como si ya estuviese cortado y por lo tanto, si es cortado, es como si fuesen las plantas del campo. El campo no puedes hacer meilá, pero con las plantas del campo sí. Entonces, el pelo se considera que estás haciendo meilá con el pelo. Umar Sabar y el otro sabio, ¿qué es lo que opina? Umar Sabar, lav que dame, no se considera como que ya está cortado. Lema Hanetanai. Digamos que estos Tanaim que están discutiendo sobre la ley de algo que está listo para ser cortado ya se considera como se cortó. Que Hanetanae es la misma discusión que hay entre estos dos Tanaim, Ditran, como se enseñó en el tratado de Shevuot. Rabbi Meir, Omer dijo Rabbi Meir, Yesh Devarim Sheem que carca. Hay cosas que son comparadas con un campo, es decir, la ley que se les aplica es como un carca. ¿Por qué? Porque están unidos a la tierra. Ven que carca, pero no son como un campo, es decir, no se los considera como unidos a la tierra para otras cosas. Ven Jajamim Modimlo, y los sabios no están de acuerdo con él. Quetzat, ¿cómo es esto? Es el Gefanim, 10 vides que están unidas a la tierra. Teunot,
que están bien cargadas de uvas. Masarti leja. Viene la persona y dice, yo te dejé para que me cuides 10 vides. Y tú, ¿qué hiciste? Te comiste las uvas, o se perdieron, o te las robaron. Entonces ahora me tienes que pagar. Vejalá, Omer, Anán, perdón, Vejalá, Omer, Anán. Y el otro que dice, el que recibió, dice, no, 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 no. No me diste 10. El Hamesh, me diste solamente 5. Rabbi Meir Mejayev, Rabbi Meir obliga a jurar al que le están cobrando, que solamente le dio, perdón, al que quiere cobrar, perdón, al que tiene que pagar, lo obliga a jurar que solamente recibió 5. Y entonces ahí entra en la ley de Modek Bemixat, que reconoce una parte de la deuda. Y los sabios dicen, Kola mejubar la carca, hareu que carca. Todo lo que está unido a la tierra es como la tierra, y por lo tanto, no tiene que jurar, porque no se jura por los campos. Amar Rabbi Yossi y Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, para explicar cuál es la discusión entre Rabbi Meir y los Jajamim. Anabim haomdim libatzer. Estamos hablando de uvas que ya están muy maduras, que están listas para ser cortadas. Y cabenayo, esta es la diferencia. De Rabbi Meir, saber que Rabbi Meir opina, Itzburot Damián, como que ya se considera como que ya fueron cortadas. Entonces, si ya fueron cortadas, sí que hay, se debe jurar por ello. Pero Banan sabe. Y los sabios opinan, lo que Itzburot Damián no se consideran como que ya fueron cortadas, perdón. Entonces la Gemara rechaza y dice, no, afilutema incluso si quiere decir, Rabbi Meir, acá lo que llama Rabbi Meir Hatam, que hasta ahora no dijo esto Rabbi Meir, lo que dijo aquí en Shavuot, sí, el Banabim, solamente con las uvas. De Kama, de Caimín, Gehishe. ¿Por qué? Porque mientras están en el árbol, ¿sí? Si siguen estando más tiempo del que deberían estar, entonces se van a echar a perder. Entonces ahí, en el momento en el que ya deben ser cortadas, se considera como ya que ya las cortaste, porque la persona no tiene interés en dejarlas más tiempo. Abalajá, pero aquí con el tema del pelo, Kama decae, Ashbuje Meshabech. Es decir, cuanto más largo lo deja, más bonito va a ser y más le va a convenir a la persona. Entonces no vamos a decir, ya es como si lo hubiese cortado. Aquí Salik, cuando subió de Babel a la tierra de Israel, Rabijilla Bar Yosef, Amarle Hay Shamata de Rab, dijo esta enseñanza delante de Rab. Camé de Rabbi Yohanan y la dijo delante de Rabbi Yohanan, Amarle. Le dijo Rabbi Yohanan en un lenguaje sorpresivo. Amar Rab Aji, ¿acaso dijo Rab así? Es decir, Rabjilla, ¿acaso Rab trajo esta enseñanza de esta manera? Dijo Rabbi Yohanan. Pregunta la Gemara, ¿Behulo Amaraji? ¿Y acaso no dijo así? ¿Acaso Rabbi Yohanan él mismo no opinaba lo mismo? Entonces, Amar, Behulo Amaraji, Amar Ula, Amar Rabbi Yohanan. Si ya dijo Ula en nombre de Rabbi Yohanan, Amafkir Abdo Yatzale Jerut, Besarir Gershihrut, una persona que hace efker de su siervo, el siervo queda libre, pero aún así le tienen que escribir una carta de liberación. Responde a Gemara y dice, Ajika Marle, esto es lo que dijo Rabbi Yohanan, Arabejía Bar Yosef, Behemet, en realidad, Amar Rab Kabati, Rab dijo la enseñanza en el mismo sentido que yo lo dije. Y cada hambre quienes dicen, Lo Saimuha Kame. Es decir, que no le dijeron ante él aquello que dijo la Gemara arriba, que Rabjilla Barabín terminó con las palabras de Rab, que incluso sale a la libertad, tiene que darle un get de liberación, una carta de liberación. Bigde le tiró para permitirlo, para que se case con una mujer judía, por ejemplo. Este siervo kenanita, cuando es liberado, es judío. Entonces, cuando lo liberas a nivel económico, él está libre. Quiere decir que no te debe más trabajo. Pero a nivel de prohibición, todavía necesita la carta de liberación. Amarle, por lo tanto, dijo Rabbi Yohanan, pero Amar Rab, ¿y acaso Rab no dijo que también es necesaria una carta de liberación? Pero Rabbi Yohanan, que se sorprendió, lo hizo según su punto de vista, de Amar Ula, Amar Rabbi Yohanan. Pues dijo Ula el nombre de Rabbi Yohanan, Amaskir Abdo Yatzale Jerut, como dijimos, que el que hace efker a su siervo queda libre, pero además tiene que darle una carta de liberación.
Gufa, justamente. Amar Ula, Amar Rabbi Yohanan, dijo Ula en nombre de Rabbi Yohanan, Amaskir Abdo, Yatzale Jerut, Besarir Get Shechrut. Dijo Ula en nombre de Rabbi Yohanan, esta misma enseñanza, el que libera, el que libera, no, el que hace Fker a su siervo, sale a la libertad, queda libre, y además tiene que escribirle una carta de liberación. Itibe, vamos a preguntar. Rabiaba Leula, le preguntó Rabiaba a Ula. Vimos en una vereita, perdón, Ger, un converso que no tiene herederos, Shemet, y murió. Todos sus bienes se convierten en Efker, y todo el que quiera puede tomar de ello. Ubizbuz, Ubizbezu, Israel, Nehasab, es decir, las demás personas vinieron a tomar sus bienes. La yuba en Abadim, y había entre los bienes de este converso, Abadim, siervos, Ben Gedolim, Ben Ketanim, adultos o menores. Kanu Atzman, los siervos se adquirieron a sí mismos, porque en el momento en el que murió ese converso, todos hace Efker, sin dueño, y entonces ellos mismos se pueden adquirir a sí mismos. Kanu Atzman Benejorín quedaron libres. Abashaul Omer, Abashaul no está de acuerdo, ¿y qué dice? Gedolim, Kanu Atzman Benejorín, Ketanim, Kola Mahazik Bahen, Zahabahen. Abashaul dice no. Los adultos, los siervos adultos, que ahora son Efker, se adquieren a sí mismos porque pueden adquirir, pero los menores, los que no tienen la edad de 13 años o de 12 años para las chicas, entonces no se pueden adquirir. Entonces todo el que viene y los toma a ellos, entonces ahí tiene el mérito de que sigan siendo sus sirvientes. Y entonces, ¿quién le escribe una carta de liberación a estos siervos adultos que se adquirieron a sí mismos? Rabam Met, es decir, su amo, que es el que tenía que escribirles la carta de liberación, está muerto. ¿Quién les va a escribir la carta? Amar, dijo Ula sobre las palabras de Rabbi Abba, Deme Hai mi de Rabanán, que de lo Gambre Inshe Shamata. Es decir, parece que que está preguntando, ¿sí? A los estudiantes de la yeshiva, parece que no aprendió nunca Gemara. ¿Por qué? Porque aquí no hay lugar para la pregunta. Explica la Gemara. Betamama, ¿y cuál es el motivo de que aquí no hay lugar para la pregunta? Según Ula. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Kasabar Ula, opina Ula, Abdo de Ger, que Ishto, el siervo de un Ger, de un converso, es como su esposa. Es decir, Shehayabim lo, Behaim lo yetzet el abeget. Es decir, que la mujer no sale más que con un get. Kach evet yoser rak beget. El siervo solamente queda libre con un get. Umaishto mishtalha beloget. Ahora, y si la mujer que quedó libre, ni teret le coladam, queda permitida sin necesidad de un get cuando muere el marido, afavadab mishtalhim beloget, también los siervos quedan libres sin necesidad de un get cuando muere el amo. Muy bien. Entonces pregunta la cámara, Yahi, si es así. Afilo Israel, también un judío que no tiene herederos. Nami, sería lo mismo. Dijo Kra, dice no. Los siervos kenanitas no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Torah dice, y los harás heredar a tus hijos después de ti, para que sean su herencia. Es decir, que el siervo kenanita sigue siendo herencia. Bien, se pregunta Gamara Yahi si es así. Mafkir Abdo, la persona que hace Efker de su siervo, Umet, y murió. Nami también sale ese siervo totalmente a la libertad sin necesidad de una carta de liberación. Alma, Amar, Amemar, entonces, ¿qué va a decir Amemar? Amafkir Abdo Umet, aquel que hace Efker a su siervo y muere. Otoa Ebed en Otakana, ese siervo ya no tiene forma de arreglarse, no tiene forma de liberarse. De Amemar Kashia. Entonces dice, realmente la pregunta de Amemar es una dificultad para esto que estamos exponiendo. Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yaakov ben Idi en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Alajá que Abba Shaul. La alajá es como Abba Shaul, que los adultos se adquieren a sí mismos y los menores no. Amarle Rabbi Zera, le Rabbi Yaakov bar Idi, le dijo Rabbi Zera a Rabbi Yaakov bar Idi.
Dice, ¿acaso Beperush, Shmi Alach, tú escuchaste esa ley de Rabbi Yoshua ben Levi de manera clara? ¿La escuchaste claramente? ¿O Mijlala, Shmi Alach? ¿O la dedujiste de todo esto que se ha dicho? Respondió, Maiklala, ¿qué quiere decir de lo general lo dedujiste? De amar Rabbi Yoshua ben Levi, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Ve Amru Lifne Rabbi, y dijeron delante Rabbi, o sea, preguntaron a Rabbi, Amar Niyashti, es decir, una persona viene y dice, hice Yehush, es decir, es un lenguaje de Efker, de abandonar la propiedad, mi ploni abdi, de fulanito mi siervo. Mau, ¿cuál es la ley? ¿Acaso sale este siervo a la libertad? Amar la le dijo Rabbi, Omen ani, yo digo, en lo tacana, ese siervo ya no tiene forma de arreglarse. No se puede casar ni con una judía ni con otra sirvienta. ¿Por qué? Porque está libre, pero no está libre totalmente, porque no pudo recibir una carta de libertad. El abishtar. Entonces solamente cuando recibe una carta de liberación, ahí es cuando va a poder casarse con una mujer judía. Ve amar, Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Maitama de Rabbi, ¿cuál es el motivo de Rabbi? Porque dice, Gemar, aprende una Gezerá Shabbat que dice, la meisha, de la mujer. Dice, maisha, que la permitía a su marido para casarse con otro, ¿sí? Alguien de a través de que el marido le va a dar un documento, que es el get, af evet nami, entonces también el siervo solamente va a quedar libre cuando le dé el documento. Veka, daikat, mine. Y aquello que tú me estás aquí puntualizando, que Isha, que es como la mujer. Ma Isha, igual que la mujer, no viene el get a romper su vínculo con el marido, más que con respecto a la prohibición. Es decir, que está prohibida a otros hombres, ahora ya está permitida. Velo liñan mamona, pero no con respecto al tema económico. Evet nami, entonces también el siervo. Y Sura es lo que le permite casarse con otra mujer, con una mujer judía, velo mamona, pero no el aspecto económico. Es decir, el hecho de que ya sea Afker ya le libera de su vinculación económica, pero no es su vinculación de prohibición. Es lo que dijimos antes. Veí Mijlala, entonces dice, sí, entonces Amar le dijo Rabbi Jacob Baridi a Rabbi Zera, y si me estás diciendo que es de esta regla general, que Rabbi Yoshua ben Levi decretó la halajá como Abba Shaul, Mai, ¿cuál es la dificultad que tienes? ¿Qué más te da que sea porque lo dijo de una deducción? Amarle le dijo Rabbi Zera, dice Adraba, al contrario, Doc mine le ida guisa. Es decir, tienes que puntualizar de esto, Shuso ver que Jajamim, que él opina como los sabios. Vedome evet le isha kaj, y se aparenta el siervo a la mujer de esta manera. Ma isha, igual que la isha, venga de la benquetana. Nami, vengador bencatán. Es decir, igual que una mujer, ya sea que es adulta o que es menor, para poder liberarse tiene que ser únicamente con un get. Entonces también el servo, ya sea que es adulto o que es menor, vengador bencatán, también necesita un get de liberación, una carta de liberación. Y entonces, si el dueño le hizo Efker o murió, entonces también el menor queda libre en su servicio. El Isur no, pero en su servicio sí. Amarle Beperush Miali. Dice no. Yo lo escuché claramente de Rabbi Yoshua ben Levi, que la halajá es como Bashaul, y no lo aprendí de la deducción general. Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yohanan, y aquello que dijo Rabbi Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, en halajá que Bashaul, que la halajá no es como Bashaul. Entonces es lo contrario. Amarle le dijo Rabbi Zera a Rabbi Hilla Bar Abba, Beperush Mialaj, ¿lo escuchaste claramente de la boca de Rabbi Yohanan, que el halajá no es como Bashaul? O Mijlala, o lo dedujiste de enseñanzas paralelas. Dice Shmialach, o Mijlala Shmialach. Maiklala, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es esta regla de la cual dedujiste esto? Podrías haber deducido esto. De Amar, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Amrul Ifren Rabbi, dijeron delante de Rabbi, Yashi Miploni Abdi Mahu. El mismo caso, pero lo vamos a tratar de entender al revés. Viene el siervo, el amo, y dice, yo ya me desprendí de
este siervo mío, ¿cuál es la ley? Amar la les dijo, yo digo, en Lotakana ya no tiene forma de casarse con nadie, a no ser que Bishtar, que le des una carta de libertad. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Maitama de Rabbi, ¿cuál es el motivo de Rabbi? Gezerá la. Hizo una Gezerá Shabbat de la y la. ¿Dónde está? No lo trae aquí. Ok. De la mujer. Maisha, igual que la mujer Bishtar, queda permitida únicamente cuando recibe el get, un documento. Af Evet Nami, también el siervo, Bishtar, queda permitido solamente cuando recibe un documento. Beka, Dai Kamina. Y esto que tú estás puntualizando de la comparación, que Isha, Maisha, entonces también compara. Igual que la mujer queda permitida por un get, ya sea que es adulto que es o que es menor, Af Evet Nami, también un siervo, ya sea que es adulto que es menor. Amarlo le dijo Rabijía Baraba. Veimi Klala Mai. Espérate, pero si lo aprendió de un klal, ¿qué más da? Dice, le dijo Rabijía, al contrario. Dogmina le guisa, es decir, puntualiza de esta regla general, al contrario, es decir, si lo escuchaste, no hay forma de darle la vuelta. Pero si lo aprendió de una deducción, la deducción la podemos hacer al revés. ¿Cuál es la deducción al revés? Maisha, igual que la mujer, Maisha Haget Matira Rakle Leinian Isura, igual que para la mujer el get solamente la autoriza para otro hombre con respecto a la prohibición de Shetish, Velo Mamona, pero no en cuanto al tema económico. A Febed, entonces también el siervo. El get solamente le autoriza para el hecho de que está prohibido, pero no en el aspecto económico. Entonces ahora le respondió y dijo a Marle, le dijo a Rabijía Baraba, a Rabizera, de Ferush Miali. Yo lo escuché claramente de la boca de Rabbi Hanan, que el alajá no es como Abba Shaul. Ahora tenemos una contradicción. Uno dijo que lo escuchó claramente que sí, y el otro es que lo escuchó que no. Amar Mar dijo aquel sabio. Estudiamos arriba, en las palabras de Rabbi Yoshua ben Levi. Amar la hembra dijo Rabbi, Omerani en lo takana el bishtar. ¿Qué dijo Rabbi? Que este siervo que le hicieron Yehush, o sea, le hicieron Esker, la única forma de que ese siervo se pueda casar con una mujer judía es si recibe una carta de liberación. La Gemara entiende de aquí que incluso no con dinero. Pregunta la Gemara Beatania. ¿Acaso nos enseñó en una vereitá que aquel siervo, que su maestro, que su amo, perdón, lo hizo Ekdesh? Rabbi Omer ani afu noten de meatzmo, que incluso el siervo tiene que dar el valor, su propio valor al Ekdesh, veyotze, y ahí sale libre. Que mojrolo, porque es como que lo hubiese vendido. Es decir, habíamos dicho que el que hacía Ekdesh a un siervo, los Kohanim lo tomaban y lo vendían, y con el dinero lo llevaban al Ekdesh, y la persona, el siervo era vendido. Ahora dice, él mismo se puede comprar a sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las palabras de Rabbi que dijimos aquí? O con dinero, o con un shtar, o con un documento. Valhai, ¿sí? Pero aquel siervo cuyo amo lo hizo Esker, Pakale Kaspe, es decir, anuló sobre él la posibilidad de que se compre a sí mismo con dinero. Ulafuke, ahora, Mehaitana, y esto viene a excluir el punto de vista de aquel sabio, que opina que el dinero no saca a la libertad del Kinyan Aisur, es decir, no libera al siervo de su aspecto prohibitivo con el hecho de casarse o no. Detalle, como se enseñó en una breita. Rabbi Shimon dice Mishum Rabbi Akiva, el nombre de Rabbi Akiva. Yahol Kesef Gomer va, es decir, ¿acaso puede ser que en una shifja kenanita, una mujer, una sirvienta kenanita, que el dinero provoque su libertad? Que Derech Sheshtar Gomer va de la misma manera que un documento le otorga la libertad. Talmud Lomar, por eso ven y aprende el versículo, dice, Beevde lo nifdata, o Jubsha lo nitan la. Es decir,
¿qué está diciendo? Y liberar no fue liberada. Entonces, Ze Melamdenu, esto viene a enseñarnos. She Or'a Kol Aparasha Kula Lelo Hufsha. Es decir, que fue condicionada toda esta parasha, todo este tema, fue puesto en qué caso, en el que no fue liberada, lo hufsha, lo hupasa, para decirte que Shtar Gomerba, ¿qué es lo que le da la libertad a esta mujer? Solamente el documento. Ven a qué es el Gomerba, pero no el dinero. No se puede comprar a sí mismo. Amar Rami Barjama, Amar Rabbi Nachman, perdón, dijo Rabbi Barjama en nombre de Rabbi Nachman. Alajá, que Rabbi Shimon, alajá es como Rabbi Shimon, que no sale más que con la carta de libertad. Rabbi Yosef Barjama ama Rabbi Yohanan y Rabbi Yosef Barjama dice el nombre de Rabbi Yohanan. En alajá que Rabbi Shimon, alajá no es como Rabbi Shimon. Ashkeje de Rab Nachman bar Yitzhak le Rabba bar Sheilta. De Haba Kae a Pitja de Bet Fila. Es decir, se encontró Rabbi Nachman bar Yitzhak a Rabba bar Sheilta en la puerta del Bet Knesset. Amarle le preguntó alajá o en alajá. Es decir, ¿la alajá es como Rabbi Shimon o no es como Rabbi Shimon? Amarle le dije, Ani Omer en alajá. Yo digo que no es la alajá como Rabbi Shimon. Benramanán de Atu, mi mejosa, pero los sabios que vienen de mejosa, hambre, Amar Rabbi Zera, Mishme de Rab Nachman, alajá. Es decir, ellos, los sabios que vienen de mejosa, dicen que dijo Rabbi Zera en nombre de Rab Nachman que la alajá sí es como Rabbi Shimon. Vejiatai lesura, y cuando vine a Sura, Ashkachte le Rabijía bar Abin, me encontré con Rabijía bar Abin, hambrele y le pregunté a Rabijía bar Abin, Emma li Izi, dime, querido mío, Gufa de Uvda Ajihaba, es decir, ¿cómo es lo que ocurrió realmente con Rab Nachman? Que de ellos aprendieron los Ajamim, el versículo, que la alajá es como Rabbi Shimon. Amarli me dijo Rabijía, así fue lo que pasó. De ahí Amta, esa sirvienta de Abba, Mara Shehiv Merah. Su amo estaba muy enfermo, estaba a punto de morir. Atia Bajia Kame. Esa sirvienta fue a llorar delante de él. Amrale le dijo a la sirvienta a su amo. Ad emat tishtabed betazil hahi iteta. ¿Hasta cuándo voy a seguir siendo tu sirvienta? Shakal kumte tomó su sombrero. Shadaba se lo tiró a ella. Marla y le dijo, Zil Kenihai. Ahora ve, o sea, tómalo y adquiere este sombrero. Y por medio de ello, Ukni Nafshech, adquiérete a ti misma. Esto se llama un kinyan jalipin. Atule Kameh de Rab Nachman. Vinieron a ver a Rab Nachman y le preguntaron, ¿acaso funcionó este kinyan que hizo esta adquisición para liberarse? A Magleu le dijo Rab Nachman, a los que preguntaban, lo Asablo Klum no hizo nada. Man de Haza, el que vio que Rab Nachman decretó así, Tabar Mishun de la que Rabbi Shimon dijo que es porque él piensa, Rab Nachman, que la alajá es como Rabbi Shimon, que la sirvienta no puede salir más que con la carta de libertad. Velohi, y acaso no es así. El Mishun de Abale, que Lav Shel Makne. Es decir, en realidad no es así. ¿Por qué no funciona este kinyan? Porque hizo el kinyan jalipín, este kinyan, esta adquisición la hizo con los mismos utensilios del que la está dándole. Es decir, hace el kinyan jalipín, yo te compro un campo y hacemos kinyan jalipín y el kinyan lo hago con tus cosas. Entonces ahí dice que ahí dijo que no sirve. Amar Rab Shmuel bar Ajitai, Amar Rab Hamnuna, Saba, Amar Rab Yitzhak, Barashian, Amar Rabuna, Amar Rab Hamnuna, es decir, dijeron así uno en nombre del otro. Rab Shmuel bar Ajitai, que dijo Rab Hamnuna, Saba, el abuelo, que dijo Rab Yitzhak, Barashian, que dijo Rabuna, que en nombre de Rab Hamnuna, alajá que Rabbi Shimon, la alajá es como Rabbi Shimon. Y concluye la Gemara, Velohi en alajá, que Rabbi Shimon, y no es así en realidad.
La halajá no es como lo que dijo Rabbi Shimon, que no es solamente con el acta de libertad que esa sirvienta quedaba libre. Hasta aquí llega el DAF 39. Bezrat ya nos encontraremos para seguir con nuestro estudio. Shavua Tov Mevorach, Hizku Veimsu.